Hola, 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 mis adorados románticos y amantes del drama turco. Qué alegría enorme tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de chismes, teorías y por supuesto, muchísimo amor. Hoy prepárense porque vamos a explotar, sí de explotar de emoción, de intriga, de anticipación, porque la información que tenemos, ay amigos, es dinamita pura. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a que te pongas cómodo, te prepares tu bebida favorita y te sumerjas en este análisis que te va a dejar con la boca abierta. Y si eres de la casa, ya sabes cómo va la cosa, abróchate el cinturón porque despegamos. Hoy nos vamos a sumergir en el romance, pero no cualquier romance. Vamos a hablar de Halil y Esla. Sí, esos dos nombres que han estado retumbando en nuestros corazones y en las redes sociales. Vamos a desenmarañar los rumores, analizar las miradas, interpretar los gestos y, por supuesto, a fantasear un poquito con la posibilidad de que el amor definitivo haya llegado a sus vidas. ¿Estás listo para el viaje? Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos del mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, vamos al grano. Halil y Esla. Dos nombres que hasta hace poco resonaban por separado en nuestros oídos. Halil, con su mirada penetrante y su talento innegable, conquistando nuestros corazones en cada personaje que interpreta. Esla, con su belleza cautivadora y su carisma arrollador, iluminando la pantalla con su sola presencia. Ambos figuras prominentes en el firmamento de las estrellas turcas. Pero, ¿qué pasa cuando estas dos estrellas se cruzan? ¿Qué ocurre cuando la química entre ellos es tan palpable que traspasa la pantalla? Ahí es donde empieza la magia. Los rumores comenzaron a circular hace semanas. Primero fueron simples comentarios en redes sociales, pequeñas chispas que encendieron la llama de la especulación. Luego las fotos robadas, los vídeos capturados en momentos casuales, las fuentes cercanas que susurraban al oído de los medios. Todo, absolutamente todo, apuntaba en una misma dirección, Halil y Esla, algo más que amigos. Pero seamos honestos, los rumores y las fotos borrosas no son suficientes. Necesitamos evidencia sólida, necesitamos algo que nos confirme que la fantasía que hemos estado construyendo en nuestras mentes es real. Y aquí es donde entra el análisis profundo. Vamos a diseccionar cada aparición pública de Halil y Esla. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada publicación en redes sociales. Vamos a buscar esas miradas cómplices, esos gestos sutiles, esas sonrisas que delatan. Vamos a analizar el lenguaje corporal, la forma en que se relacionan entre sí, la energía que fluye entre ellos. Recuerdo esa entrevista donde a Halil le preguntaron directamente sobre Esla. Su respuesta, aunque diplomática, no pudo ocultar un brillo especial en sus ojos. Habló de la admiración que sentía por su talento, de la alegría de trabajar con ella, de la conexión que habían establecido en el set. Palabras bonitas, sí, pero, ¿eran solo eso? A la diplomacia de las estrellas, ese arte de decir mucho sin decir nada, dejando un reguero de migas de pan para que nosotros, los fans, las sigamos ávidamente. En esa entrevista en particular, Halil se mostró particularmente elusivo, pero esa misma elusión, esa sonrisa contenida, alimentó aún más las llamas de la especulación. ¿Estaría protegiendo algo valioso? ¿Estaría siguiendo las directrices de un equipo de relaciones públicas para mantener el misterio y generar expectación? ¿O quizás simplemente estaría siendo él mismo, un hombre reservado que prefiere mantener su vida privada alejada del escrutinio público? Y luego está Esla. En sus entrevistas siempre se muestra reservada, cautelosa a la hora de hablar de su vida personal. Pero cuando se le pregunta por Halil, su rostro se ilumina. Sus palabras se vuelven más cálidas, más sinceras. Se nota que hay un cariño genuino, un respeto profundo, algo más. Esla, la reina de la sutileza, la maestra del lenguaje no verbal. Sus ojos, esos espejos del alma, se encargan de transmitir lo que sus palabras se niegan a decir. Cuando habla de Halil, su mirada se suaviza, sus labios esbozan una sonrisa más amplia de lo habitual, y su voz adquiere un tono melódico que derrite hasta el corazón más frío. Es como si por un instante dejara caer la máscara de la celebridad y nos permitiera vislumbrar a la mujer que se esconde detrás, una mujer que tal vez esté experimentando sentimientos que van más allá de la simple amistad.
Las redes sociales, como siempre, son nuestro mejor aliado. Los fans, con su agudeza visual y su capacidad para detectar los detalles más insignificantes, han hecho un trabajo increíble recopilando pistas. Han encontrado coincidencias en sus publicaciones, han analizado sus interacciones, han desenterrado fotos antiguas que parecen predecir el futuro. Los fans, esos detectives cibernéticos, esos Sherlock Holmes del siglo XXI. No se les escapa nada. Analizan cada me gusta, cada comentario, cada emoji con la precisión de un cirujano. Crean hilos interminables en Twitter, desmenuzan las imágenes con lupa y construyen teorías elaboradas que harían palidecer a los mejores guionistas de Hollywood. Su dedicación es admirable, su pasión inagotable y su capacidad para encontrar conexiones ocultas, asombrosa. ¿Serán sus investigaciones la clave para desentrañar el misterio de Alil y Esla? Una de las teorías más populares es la de los mensajes ocultos. Algunos creen que Alil y Esla se comunican a través de sus publicaciones en redes sociales, enviándose mensajes codificados que solo ellos pueden entender. Suena un poco descabellado, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. La teoría de los mensajes ocultos es, sin duda, la más romántica y la más extravagante de todas. Imaginen a Alil y Esla, cual amantes secretos de una novela de espías, comunicándose a través de símbolos, metáforas y referencias crípticas en sus publicaciones de Instagram. Un emoji de un cactus podría significar «te extraño», una foto de un atardecer podría ser una invitación a un encuentro secreto, y un comentario con una sola palabra podría ser una declaración de amor en clave. ¿Absurdo? Tal vez. Pero, ¿quién sabe? En el mundo de las estrellas, donde la excentricidad es la norma, cualquier cosa es posible. Otra teoría, quizás más realista, se centra en el lenguaje corporal. Los expertos han analizado sus gestos y posturas, buscando señales de atracción y afecto. Han descubierto que Alil y Esla tienden a imitar los movimientos del otro, un signo inconsciente de conexión y sintonía. También han notado que se tocan con frecuencia, aunque sea de forma sutil, lo que sugiere una comodidad y confianza mutua. El lenguaje corporal, es el libro abierto que revela nuestros sentimientos más profundos sin que siquiera nos demos cuenta. Los expertos en comunicación no verbal han analizado minuciosamente cada interacción entre Alil y Esla, buscando microexpresiones, gestos involuntarios y posturas reveladoras. Han descubierto que en muchas ocasiones, sus cuerpos se sincronizan, reflejando una conexión subconsciente que va más allá de la simple amistad. Sus manos se rozan accidentalmente, sus miradas se cruzan fugazmente y sus sonrisas se contagian mutuamente. Son pequeños detalles, sí, pero que en conjunto sugieren una atracción irresistible. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Alil y Esla están realmente enamorados? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Hasta que ellos mismos lo confirmen, todo seguirá siendo especulación. Pero, la evidencia es cada vez más abrumadora. La verdad, como siempre, se esconde entre las sombras. Solo Alil y Esla conocen la verdadera naturaleza de su relación. Nosotros, los fans, solo podemos especular, interpretar y fantasear. Pero a pesar de la incertidumbre, la esperanza persiste. La esperanza de que detrás de las cámaras, los focos y las alfombras rojas, se esté gestando una historia de amor digna de un cuento de hadas turco. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Nosotros que hemos estado siguiendo sus carreras desde el principio. Nosotros que hemos vibrado con sus actuaciones. Nosotros que hemos soñado con verlos juntos. Tenemos un papel importante en esta historia. Podemos apoyar su relación, celebrar su amor, enviarles buenas vibras. Pero también debemos respetar su privacidad, no presionarlos, no exigirles que hagan pública su relación si no están listos para ello. Nosotros, los fans, somos el motor que impulsa sus carreras, pero también somos responsables de proteger su intimidad. Debemos celebrar su talento, admirar su belleza y apoyar sus decisiones, pero siempre desde el respeto y la comprensión. No debemos convertirlos en rehenes de nuestras fantasías, ni exigirles que vivan sus vidas según nuestros deseos. Debemos recordar que son seres humanos con sus propias emociones, sueños y miedos, y que merecen ser felices a su manera. Recuerden que son seres humanos, con sentimientos y emociones como nosotros. Merecen ser felices, merecen amar y ser amados, sin tener que dar explicaciones a nadie. Si su amor es real, florecerá a su debido tiempo.
Y nosotros estaremos aquí para celebrarlo con ellos. El amor, como una flor delicada, necesita tiempo y cuidado para florecer. No podemos forzarlo ni apresurarlo. Debemos permitir que crezca de forma natural, a su propio ritmo. Si Alil y Esla están destinados a estar juntos, su amor encontrará la manera de manifestarse, ya sea en público o en privado. Y nosotros, los fans, estaremos aquí para presenciarlo, para celebrarlo y para compartir su alegría. Pero, ¿qué pasa si todo esto es una simple estrategia de marketing? ¿Qué pasa si los rumores y las fotos robadas son parte de una campaña publicitaria para promocionar su nueva serie o película? Esa es una posibilidad que no podemos descartar. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son un arma poderosa, y muchas veces se utilizan para generar expectación y atraer la atención del público. El marketing, ese maestro del engaño, ese titiritero que manipula nuestras emociones para alcanzar sus objetivos. No podemos descartar la posibilidad de que toda esta historia de amor sea una simple estrategia publicitaria para promocionar su próximo proyecto. Los rumores, las fotos robadas, las entrevistas ambiguas, todo podría estar orquestado por un equipo de relaciones públicas para generar expectación y atraer la atención de los medios. Es una posibilidad cínica, sí, pero que no podemos ignorar. Sin embargo, incluso si fuera así, no podemos negar que la química entre Alil y Esla es innegable. Incluso si su relación fuera puramente profesional, no podemos evitar sentir una chispa, una conexión especial que nos hace soñar con un romance de película. Incluso si todo esto fuera una farsa, no podemos negar la magia que emana de su conexión. La química entre Alil y Esla es palpable, electrizante, irresistible. Ya sea real o fingida, nos transporta a un mundo de fantasía y emoción, donde el amor lo conquista todo. Y al final, ¿no es eso lo que buscamos en los dramas turcos? ¿No es esa la razón por la que nos enganchamos a sus historias de amor? Y al final, eso es lo que importa. La capacidad de hacernos soñar, de transportarnos a un mundo de fantasía y emoción. Alil y Esla, ya sea que estén enamorados o no, han logrado encender nuestra imaginación y hacernos creer en el poder del amor. Y eso, mis amigos, es un regalo invaluable. Soñar, fantasear, creer en el amor. Eso es lo que nos mantiene vivos, lo que nos da esperanza, lo que nos permite escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Alil y Esla, con su talento, su belleza y su misterio, nos ofrecen la oportunidad de sumergirnos en un mundo de fantasía, donde los finales felices son posibles y el amor verdadero existe. Y eso, mis amigos, es un regalo que debemos valorar. Ahora, después de este exhaustivo análisis, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla están realmente enamorados? ¿O creen que todo es una simple coincidencia, una estrategia de marketing o una ilusión colectiva? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías, sus predicciones. No se corten, déjenme saber todo lo que piensan. La conversación está abierta, el debate está servido. ¿Seremos testigos de una historia de amor real o seremos víctimas de una elaborada campaña publicitaria? La respuesta está en sus manos. Y recuerden, esto es solo el principio. La historia de Alil y Esla está lejos de terminar. Seguiremos atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada pista que nos revele la verdad. Y por supuesto los mantendré informados de todo lo que descubramos. Esto es solo el comienzo de un largo viaje. Un viaje lleno de emoción, intriga y por supuesto, muchísimo amor. Acompáñenme en esta aventura, y juntos descubriremos la verdad sobre Alil y Esla. En resumen, hoy hemos explorado la creciente ola de rumores que apuntan a un romance explosivo entre Alil y Esla. Analizamos las señales, las miradas y las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de esta situación. Lo más importante es recordar que son personas reales con emociones y que merecen respeto. Y sobre todo que la verdad, como el buen café turco, se prepara a fuego lento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, mis adorados románticos, esto no sería posible. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Son Team Alil y Esla o prefieren esperar a que ellos confirmen algo? Quiero saber sus opiniones.
Su participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y prosperando. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se unan a la conversación y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y muchísimo amor. Nos vemos pronto, mis adorados románticos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor, como los buenos dramas turcos, siempre nos sorprende. Así que estad atentos.